sobre este tema de la situación en Venezuela. Mi nombre es Rodolfo Ochoa, soy profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Núcleo Maracay de Venezuela, y muy complacido de estar aquí esta noche y poder expresarme y señalar algunas ideas para lo que pudiera ser un debate o una conversación en la cual pudieran perfectamente participar los asistentes a esta actividad. Aquí a mi derecha hay un grupo de libros que pueden observar. Son libros de colegas de la universidad a la cual yo pertenezco, y hay un grupo de libros sobre la enseñanza de la historia de Venezuela que son de mi autoría, y que en esta noche están a la venta estos libros, si a alguno de ustedes les interesa este tema, ¿no? Bueno, para comenzar, yo quisiera plantear el hecho de que ciertamente hay unos responsables de la crisis en Venezuela que pueden ser fácilmente identificables de toda esta situación, digamos, que se ha venido desarrollando, sobre todo desde los últimos 3 o 4 años, que es cuando se ha agudizado la crisis en todas sus dimensiones. Sin embargo, pienso que a este problema de la crisis en Venezuela habría que darle un marco mucho más amplio, que tiene que ver con algunos aspectos históricos, tanto en lo que concierne al desarrollo de los sistemas políticos en los últimos 40 o 50 años, y en particular la evolución de la situación en la misma Venezuela. Y como todos sabemos, hay un contexto de crisis que se viene desarrollando en Latinoamérica, de crisis económica, del cual no escapan ninguno de los países. Y ese contexto de crisis ha alcanzado unos niveles superiores que ya están afectando al conjunto de los sistemas políticos y a las diferentes corrientes políticas que venían protagonizando los diferentes procesos sociopolíticos en Latinoamérica. Esta situación ha llegado a un punto que pudiéramos caracterizar como una fase, digamos, mucho más aguda de lo que fue la decadencia de estos sistemas políticos y de los respectivos partidos políticos que acompañaron este desarrollo, que pudiéramos catalogar como una fase de descomposición del sistema político. Pero no solamente del sistema político venezolano, sino del sistema económico y social en su conjunto, porque digamos que también en otros países de Latinoamérica se presentan estas crisis políticas. Evidentemente el caso de Venezuela es en la actualidad el caso, digamos, más dramático de esta situación de descomposición histórica, y cada uno de estos de los países latinoamericanos tiene sus características en este sentido, ¿no? Pero en el caso de Venezuela hay unos elementos que son más evidentes, dentro de los cuales posiblemente ustedes lo habrán podido ver en los medios de comunicación. Uno de los aspectos es la numerosa migración de venezolanos a otros países, al conjunto de países latinoamericanos y no latinoamericanos, que en el caso del Perú es uno de los más visibles, ¿no? Ver muchos venezolanos por allí vendiendo comida y otras cosas. Pero digamos que otro elemento representativo de esta crisis ha sido toda la represión. El otro micro puede usar.
Bueno, decía que toda la represión que ha habido, sobre todo en los últimos meses, donde hubo una serie de protestas contra el gobierno que fueron duramente reprimidas. Esta situación que expresa en el fondo, expresa, como dije anteriormente, la profunda descomposición, pero también el fracaso más rotundo que haya tenido la élite política de un país en términos de la formulación de un proyecto nacional de desarrollo de sus fuerzas internas. Digo el fracaso más rotundo porque digamos que hay una crisis que se ha venido desarrollando en Venezuela, crisis que alcanzó sus cotas más altas a finales de los años 80, con lo que fue todo el impacto de la crisis mundial que se expresó a través de aquel famoso problema del endeudamiento, del agotamiento del mecanismo de endeudamiento, fenómeno que afectó a muchos países latinoamericanos, pero que en Venezuela produjo una situación social que se expresó en aquel famoso acontecimiento de las revueltas sociales de 1989, revueltas sociales que fueron también duramente reprimidas por el Estado y que marcaron un punto de inflexión dentro de lo que era el desarrollo de la crisis venezolana. Desde ese momento comenzó a agudizarse la crisis económica, pero también comenzó a manifestarse una incapacidad de la élite política para encontrar una posibilidad de salir de esta dinámica de crisis acentuada, de poder enfrentar los efectos que la crisis mundial estaba teniendo sobre el aparato productivo nacional. Esta situación se ha venido agravando y ya cuando llegamos al año 1998 ya es evidente, digamos, el agotamiento de las fórmulas políticas que habían representado a la élite dominante en Venezuela, y eso, aparte de todo el descontento social, la desconfianza que la población sentía hacia esta élite política, es lo que termina catapultando a el fallecido presidente Chávez al poder. Pero más allá de esto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que un país como Venezuela, país petrolero, que digamos llegó a tener una participación muy importante y catalogado como un país muy rico por, digamos, por los dividendos del ingreso petrolero, ¿cómo es posible que este país haya llegado a esta situación? Bueno, parte de la respuesta a esta pregunta ya la he adelantado cuando he dicho lo referente a la situación de la crisis económica y política. Sin embargo, hay un factor muy importante que se agrega a los anteriores, que es el que tiene que ver con quiénes son los que asumen el poder político en Venezuela a partir de 1999. Este aspecto es una clave muy importante para entender el desarrollo de la crisis en Venezuela. El modelo político que se desarrolla en Venezuela, que al principio no fue definido claramente como un modelo socialista, sino que fue planteado como una especie de modelo de tercera vía, de modelo que iba a ser una especie de expresión de una tercera vía, de un modelo económico-social que no tuviese las viejas taras del estatismo, de los modelos estatistas altamente presidencialistas y los modelos de libre mercado, sino que pretendía ser un modelo social de desarrollo
sin llegar a los extremos a que se planteaban, por ejemplo, los regímenes de socialistas que caracterizaron a la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, esta posibilidad de desarrollar un modelo de tercera vía se fue debilitando debido a que comienza a desarrollarse una confrontación entre el grupo que entra a gobernar a partir de 1999 y los anteriores sectores que representaron el poder político y económico en Venezuela. Aquí comienza a desarrollarse una lucha, una pugna, que termina en una polarización política que fue también ha sido también uno de los signos más evidentes de la crisis en Venezuela, pero con la particularidad de que es una polarización alimentada no solamente desde un sector, no es solamente alimentada desde el sector oficialista o desde el sector de la oposición, sino que ambos han venido alimentando esta polarización con la particularidad de que evidentemente el gobierno, por todas las ventajas que implica ser gobierno, es quien ha sacado las mayores ventajas de esta polarización política, ¿no? Y durante mucho tiempo pudo presentarse como una verdadera alternativa al modelo capitalista mundial, y muchos países, líderes, presidentes, movimientos sociales, etcétera, así lo pensaron también. En algún momento pensaron que ciertamente este modelo político podría ser una alternativa al capitalismo. Sin embargo, hay una serie de características que van marcando también el fracaso de este intento de impulsar o de catapultar el desarrollo nacional. El primer elemento es, como decía anteriormente, quiénes son los que asumen el poder político en Venezuela. Aquí hay una combinación de elementos civiles y militares que, sin ninguna experiencia a nivel de manejo administrativo del Estado, una élite que se lanza al asalto del Estado, al asalto de las arcas del Estado, y esta situación comienza muy tempranamente entre los años 2002 y 2003, por los primeros años del gobierno de Chávez, y esta tendencia a la gangsterización del Estado se va desarrollando cada vez con mayor fuerza. Entonces, progresivamente, el gobierno de Chávez comienza a asumir una serie de medidas para debilitar y excluir a los sectores del capital privado de la antigua burocracia estatal que controlaba las instituciones y las empresas del Estado a través de expropiaciones en la industria y en la agricultura, lo que terminó finalmente en un progresivo desmantelamiento del aparato productivo. Todo esto en el marco, como dije al principio, de esta confrontación entre estos sectores políticos que forman parte de la vida política venezolana, ¿no? Ha habido un desmantelamiento progresivo de la infraestructura productiva del país. Eso como un primer elemento. El otro elemento es el que ya mencionaba, de una élite sin ninguna experiencia en gestión económica y de administración pública, donde media en esta situación una exacerbación de elementos del viejo populismo y de un nuevo populismo que comienza a desarrollarse producto del hecho de que el gobierno de Chávez disfrutó por casi 10 años de altos precios
de altos precios del petróleo. Cuando Chávez asumió el poder en 1998-99, el barril de petróleo rondaba los 8 o 10 dólares. En el año 2004-2005 ya el barril de petróleo supera los 100 dólares, lo que significó una entrada de ingentes recursos económicos al Estado venezolano que, por un lado, fueron administrados con un muy débil sentido racional de lo que debe ser la inversión productiva, y por otro lado la corrupción, la inmensa corrupción del Estado terminó agotando eso que parecía un inmenso caudal de recursos, y que de hecho lo era. Eso terminó también debilitando aún más en la economía por esta gestión que se hizo de la economía. El otro aspecto tiene que ver con el carácter populista, digamos, populismo que tendía ideológicamente a ideas de izquierda, y este proyecto ha tenido la intención de consolidar una masa de pobres, de capas muy pobres de la sociedad, que recibieran de base electoral. La expresión de esto fue los programas sociales. Posiblemente ustedes hayan visto esto también en los medios de comunicación, lo que fueron llamados las misiones sociales, es decir, programas asistencialistas que desarrolló el gobierno de Chávez en materia de educación, de salud, deporte, vivienda, ¿no? Vendiendo esta idea de superar la pobreza a través de una acción del Estado dirigida hacia los sectores más empobrecidos. El otro aspecto tiene que ver con los altos gastos que implicó desarrollar una política de intervención en el Caribe, una política para proyectar la imagen de Chávez y del chavismo en el mundo, o mejor dicho, el llamado socialismo del siglo XXI, a través de algunas estrategias, como por ejemplo la venta de petróleo barato a esta serie de islas del Caribe a través de lo que se llamó Petrocaribe, y también una política de influencia de Chávez y del chavismo en el mundo regional latinoamericano, que se expresó en toda esta ola de gobiernos de izquierda que se desarrollaron durante casi 10 años en Argentina, Bolivia, Ecuador y en otros países donde hubo la influencia de este proyecto de socialismo del siglo XXI, que terminó convirtiéndose en una especie de franquicia política, y que se vendió muy bien en estos países, pero que ahora, digamos, está en una situación bastante difícil, porque, bueno, primero se demostró que estos proyectos no fueron más allá de estas versiones de una política asistencialista populista del Estado, que no transformó en absoluto la dinámica económica ni la infraestructura productiva de los países. Ahora estos países o estos líderes también que se asociaron a este proyecto están siendo ahora procesados en muchos países por corrupción, por estar ligados a, en caso de corrupción. En el caso de Venezuela, ahí se ha planteado por parte de algunos países toda la corrupción que hubo a nivel del Estado, y que ahora ha dejado al Estado prácticamente desmantelado económicamente. Bueno,
decía que todo este plan diseñado por Chávez de aprovechar todo lo que fue la situación mundial de finales de los 80, toda esta actitud que tradicionalmente ha habido en el mundo de contestación hacia la política norteamericana, hacia los, digamos, medidas o estrategias imperialistas de Estados Unidos, y esto le permitió a Chávez cohesionar una serie de fuerzas políticas a nivel regional latinoamericano y a nivel mundial, lo cual le permitió proyectarse como un líder del antiamericanismo y como un líder de los llamados movimientos sociales. Toda esta situación comenzó a desmoronarse ya hacia el año 2010, cuando el mundo comienza a conocer realmente en qué resultaron efectivamente todos estos planes y todas estas políticas sociales que se desarrollaron. Otro aspecto es el que tiene que ver con cuáles han sido las herramientas, cuáles han sido las estrategias que ha utilizado el chavismo para aferrarse al poder, para prolongar su estadía en el poder. Y uno de los elementos más ilustrativos ha sido toda esta conformación de grupos armados llamados colectivos. Hay que aclarar que no todos los colectivos han tenido la misma conducta. En Venezuela existen estos famosos colectivos desde hace muchos años, incluso desde antes de la llegada de Chávez al poder, pero la característica nueva es que estos colectivos que surgieron con el proyecto chavista son los que se han encargado de reprimir duramente las protestas, utilizando armas de fuego y protegidos por el Estado. Hay que aclarar, por ejemplo, que cuando hay una manifestación y llegan estos grupos colectivos, la policía y la Guardia Nacional se retiran y le dejan el campo completamente abierto para que estos grupos actúen en total impunidad. Eso es uno de los aspectos que ha ocasionado en Venezuela esta cantidad de muertes que ha habido en las protestas, porque no hay un control del uso de armas de fuego y porque el mismo Estado, en una política que pudiéramos perfectamente catalogar de terror de Estado, ha utilizado este mecanismo para amedrentar a la población, así como también ha utilizado el chantaje con los alimentos a través de las famosas bolsas de comida con las cuales se chantajea permanentemente a la población de que aquel que no manifieste su apoyo al gobierno no se le va a entregar la bolsa de comida y se le va a sacar del censo que hacen en los barrios los famosos consejos comunales, se le va a sacar de esa posibilidad, y también la amenaza que los mismos trabajadores, sobre todo el sector público, sufren en sus propios sitios de trabajo. Venezuela, por ejemplo, la última campaña que ha hecho el gobierno dentro de la administración pública es que era obligatorio que en las oficinas públicas se colocara un cartel que decía: aquí no se habla mal de Chávez. Aquí no se habla mal de Chávez, ¿no? Todo aquel que hablara mal de Chávez ya sabía cuáles iban a ser las consecuencias de esta situación. Pero en general, todo esto ha terminado en, como dije anteriormente, en un descalabro de las finanzas del Estado, en una corrupción, impresionante, una transformación del Estado, como dije, en un Estado gangsteril, un Estado donde hay acusaciones de lavado de dinero, de narcotráfico, y donde los principales responsables de estos supuestos hechos de corrupción y de narcotráfico son nada más y nada menos que la misma familia presidencial
y todo el alto mando militar, que es el que sostiene al poder político en Venezuela. Hay que recordar también que dentro de esta dinámica de confrontación que yo señalaba al principio, que se ha transformado en una dinámica de confrontación incluso internacional, porque, bueno, ahí en la crisis en Venezuela está metida en el contexto de una crisis de confrontación mundial, porque están allí compitiendo los intereses, por supuesto, de Estados Unidos, que tradicionalmente los han tenido, y también están los intereses de países como Rusia, que es uno de los principales suministradores de armas al gobierno de Venezuela, y también participa dentro de los programas de construcción de vivienda y otros programas, países como Irán, países como China, Bielorrusia, etcétera, que en estos momentos están desarrollando proyectos de explotación de los recursos mineros de Venezuela, lo que se llama el acto minero, donde nadie sabe de qué se tratan esos contratos y cuáles son los beneficios que obtienen estas empresas mineras por la explotación de estos recursos de Venezuela. Una situación que el chavismo en sus inicios criticó mucho a los gobiernos del pasado, pero que ahora se repite y se ha venido acentuando por el hecho de que, repito, el Estado venezolano está en una situación de franca crisis y está buscando acomodar lugar recursos para poder seguir manteniendo esta política populista, que es la que le ha permitido irse sosteniendo también a través de una serie de situaciones ilegales desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, este próximo domingo hay en Venezuela unas elecciones regionales para elegir gobernadores, y en este mismo momento en que yo me estoy dirigiendo a ustedes, el Consejo Nacional Electoral está migrando votantes, cientos de miles de votantes, de unos centros a otros, ¿no? Están migrando electores de centros de votación para sabotear los resultados que pueda haber de estos comicios. ¿En qué ha terminado todo esto? Ya para ir concluyendo. Bueno, en una confrontación donde, por supuesto, los dos grupos que se enfrentan, tanto el partido oficialista como los sectores de oposición, tienen su responsabilidad dentro de esta crisis. Por eso decía al principio que lo que está ocurriendo en Venezuela es la expresión más catastrófica de lo que ha sido un intento del proyecto de desarrollo nacional, porque el chavismo no pudo desarrollar su proyecto y los sectores que se le enfrentan tampoco han podido o pudieron en el pasado lograr un desarrollo exitoso de estas políticas económicas. Ahora todo se resume en una lucha a muerte por el poder, en la cual ya no importa la población, ni sus necesidades, ni el hambre que están pasando millones de venezolanos en Venezuela, no solamente la situación de crisis y desabastecimiento, sino también la crisis hospitalaria, la alta delincuencia, la alta criminalidad social que hay en Venezuela, y por eso es que se desarrolla este fenómeno que decía al principio de una migración masiva de venezolanos hacia diferentes países latinoamericanos, prácticamente huyendo de una situación muy terrible a la cual se une unos niveles inflacionarios que ya pudieran catalogarse de hiperinflacionarios, y también el costo de los alimentos que se pueden conseguir tienen unos precios exorbitantes. Hay que aclarar, por ejemplo, que en Venezuela el salario mínimo en estos momentos está en 365.000 bolívares y la canasta básica ya supera los 2 millones de bolívares. Un dólar equivale a 15.000 o 20.000 bolívares, es decir, 15 o 20 millones
de bolívares de lo de antes, ¿no? Entonces, ustedes sacarán la cuenta, es decir, cuánto equivale esta situación a nivel económico. Esto ha terminado, por supuesto, en una pulverización del ingreso de los trabajadores y de la población, y esto es lo que está a la base de toda esta situación catastrófica que se está viviendo en Venezuela. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí los elementos que he querido presentar y bueno, agradeciéndoles mucho la atención y la presencia de ustedes. Cualquier pregunta